escucharlo aquí, yo quiero hacer la mía también. A mí me preocupa mucho que actualmente la palabra religión está tan satanizada que incluso grupos cristianos dicen lo nuestro no es una religión. Entonces veo que religión lo identifican con iglesia, y la iglesia es el enemigo, es la institución de la iglesia dominante, de la cultura que es la iglesia católica. Entonces me preocupa ese tipo de confusiones y la mala lectura de textos como el de Marx y Engels sobre la religión como el opio de los pueblos. Yo pienso que son malas lecturas. La religión es la inserción del hombre en lo sagrado, es la manera como el hombre entra en la inserción del sagrado, vía oriental, vía grupos prehispánicos o nuestras mismas formas occidentales que hemos ido construyendo para acercarnos a esa profunda dimensión en donde todo está inserto. Y yo ahí, pues nada más, visión de fe, diré que mi punto de inserción es el cuerpo, y no en una posición realista, sino en una posición monista, radicalmente monista, donde veo el cuerpo como la totalidad de lo que somos, pero como no es propaganda de propia conferencia directa, lo dejo así nada más. Como creo que hay muchas maneras de acercarse a la religión filosóficamente, y que es importante que las construyamos y que las demostremos, porque tenemos que se den cuenta que la religión es un tema acabado, está en la naturaleza misma del ser humano. Felicidades por disfrutarnos un texto que provoca estos comentarios. Muchas gracias. Me ayuda incluso a indicar cuando hablan de la política, me interesó el problema aquí que tienen en especial en la educación, más que nada, de cómo la educación se ha buscado darle ese atributo de laico, pero en cierta medida la educación estatal no responde a esas problemáticas religiosas que son parte de la cultura mexicana, que son parte de nuestra cultura, y en esa medida me gustaría anotar, no sé si venga ahí en el texto, de cómo en cierta medida la educación termina dejando solo a esos individuos y reduciéndolo, como fue la búsqueda, la pretensión de la modernidad de constituir el individuo en el centro, ponerlo en esa cuestión de suma importancia, pero terminó desligándolo del nexo comunitario, pues. Entonces, al proponer esa cuestión laica, no establecen un diálogo, sino que en cierta medida, y que fue lo que el profesor González Di Pierro, que en cierta medida no hay una pretensión de responder o de establecer ese diálogo, sino que en cierta medida parece hasta diluirse el problema de lo cultural, tanto para el ateo o el que no cree en Dios incluso. ¿Cómo le responde en su problema religioso, en su pregunta por Dios, la educación? Y eso lo deja sumamente abandonado en este sentido, incluso. Yo más bien me preguntaba que, siendo el concepto de Dios tan amplio, tendríamos pues, diferentes conceptos, ¿no? Y mi pregunta es como la siguiente, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien tiene hambre, pero elige alimentarse de algo que no lo nutre, pero cree que sí? O en el peor de los casos, se inclina por aquello que lo enferma aún más. ¿Y no sería acaso como alguien que elige comer comida chatarra, por ejemplo? Entonces, pues me pongo a pensar en esto, ¿no? O sea, ¿qué tal que el que tiene hambre está eligiendo un alimento que lo va a enfermar más? Gracias. Bueno, yo, un poco así en general, porque son muchas preguntas, si no habría falacias de múltiples preguntas, pero yo creo que apuntan hacia lo mismo, ¿verdad? Es la necesidad de nutrirse, pero de atinar bien a lo que puede alimentar. Fíjate que ahí por eso hubo un filósofo, un gran especialista en Nietzsche, Kaufmann, que decía, yo acepto la mística, pero con la razón, si no la puedes disociar. Porque una mística, para ahora hacerlo más amplio, si tú quieres, no la religión, sino la mística, el sentido profundo que algunos encuentran en una trascendencia,
tiene que acompañarse de la razón, porque si no va a desbarrar, ¿no? Fíjate, yo por eso hablaba, muchas cosas que se hablan ahora como resurgimiento de la religión, pues son simples supersticiones. Y a veces le extraña a uno que crean en ciertas cosas que uno ve en el pueblo, en la gente, ¿verdad? Que son más difíciles de entender que la Santísima Trinidad y el salto dialéctico al mismo tiempo, ¿sí? Igualmente misteriosas, y sin embargo la gente las cree porque están en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener siempre esa salvaguarda de la razón. Claro, no una razón, como decíamos, que potente, porque no existe, se cayó. Ahorita ya nadie te la acepta. Al contrario, viene por ejemplo mi amigo Bátimo y habla de la razón con R chiquita, ¿verdad? Pero tampoco hay que hacerla tan chiquita como algunos postmodernos, y ya todo se acepta y todo se va. ¿De acuerdo? Gracias. Solo unos comentarios para abundar y abonar a lo que se ha estado diciendo, en atención a lo que se ha dicho respecto a la religión. Y la pregunta de la que parto es: ¿en qué pensamos aquí en esta mesa, los que estamos reunidos? ¿Qué pensamos cuando pensamos en religión, cuando decimos religión? Lo primero que quiero decir respecto a esto es que quisiera recordar la ciencia nueva de Vico, en la que de alguna manera nos demuestra que no hay cultura sin religión. Históricamente podemos rastrear elementos, podemos decir religiosos, religiosidad hasta pueblos primitivos, desde los muy primitivos entierros neandertales hasta las religiones de Mesopotamia, Egipto, etcétera, como ya se mencionaba, las religiones orientales. 1800 años y 1800 años de la era cristiana, más todos los que lo preceden, son los años que tiene la humanidad con religión. 2 siglos tan solo, lo cual nos pone en una posición muy curiosa de ateísmo. Estamos en pañales para tratar de entender eso. De ateísmo, si es que es posible un ateísmo que suponga, como decía Sternbergen en su Dios oculto, la posibilidad de tener elementos como para decir que no existe Dios. Eso por un lado, que también recordaría que Ratzinger critica una idea de Vico en su introducción al cristianismo. Y por otro lado, y volviendo al asunto de en qué pensamos cuando pensamos en religión, normalmente la religión tiene un sentido demasiado abstracto, pero si nos atenemos a lo que vivimos y a nuestra circunstancia muy concreta, no estamos pensando en la religión en abstracto, ni siquiera en las religiones que podemos encontrar en el mundo: hinduismo, budismo, etc., cristianismo, judaísmo, islam. Estamos pensando más bien en el cristianismo, y aún dentro del cristianismo estamos pensando más bien en la Iglesia Católica. Cuando decimos religión, cuando nos enfrentamos a ella, cuando la volvemos enemigo, cuando nos adscribimos como mexicanos a una confesión, pensamos en la Iglesia. No pensamos en la religión en abstracto ni en las religiones. Además, y es bien interesante que la discusión que se tiene sobre la fe y la razón normalmente es muy católica. Ni siquiera no he encontrado muchos protestantes, por decirlo así, que se pregunten al respecto, aunque, como en algún momento encontré, Habermas decía que para que un católico pueda hacer filosofía, tenía que hacerse protestante. Es muy extraño. El punto es eso, que esta discusión que tiene que ver con la fe y la razón es una discusión que tiene que ver con la confesionalidad de cada uno, y se mueve dentro de, al menos la circunstancia mexicana, hasta donde alcanzo a ver, en los límites que nos ponen esta misma circunstancia, que es la de ser un pueblo en su mayoría católico. Bueno, nada más. Bueno, yo retomaría la pregunta a propósito del deísmo y la conectaría con otras preguntas. Precisamente en la medida en la que el deísmo me parece que forma parte de todo un proyecto de descristianización de Occidente, de cuyo fracaso somos contemporáneos. Ha habido
una manera de leer la modernidad. Yo creo que hay dos maneras básicas, grandes, de leer la modernidad, ¿no? La modernidad como este proyecto de descristianización y de racionalización, por un lado, ¿no? Donde Descartes sería un diablo, ¿no? Y otra lectura que me parece a mí que hay que defender, donde Descartes no sería un diablo, sino un cristiano que tenía razón cuando decía que su filosofía era más apropiada para apoyar, y ahí estaría la diferencia con Santo Tomás de Aquino, que dependía de Aristóteles, ¿no? Que la filosofía del cristiano Descartes sería más apropiada para dialogar con la revelación cristiana que la del pagano Aristóteles, de quien metafísicamente, conceptualmente depende Santo Tomás. Entonces, acá tendríamos una modernidad que apenas está empezando, la de un pensamiento propiamente cristiano, ya no dependiente del pensamiento griego, y tendríamos por el otro lado esta modernidad anticristiana de cuyo fracaso somos contemporáneos, ¿verdad? Y ahí volvería la pregunta del compañero. O sea, este desafío presente para el creyente es el de ser contemporáneos de los posmodernos, ¿verdad? Yo creo que los que no hemos dejado de ser creyentes, y también disentiría de la observación que hacías, Juan, de 2 siglos de ateísmo, bueno, 2 siglos de pretensión de ateísmo, ¿eh? Porque el que haya habido individuos ateos, uno hablaba del parasitismo espiritual, y justamente Remy Brague nos hablaba en su conferencia de cómo la modernidad es una especie de parásito de la Edad Media, ¿no? Y es un parásito que si logra su éxito de destruir aquello de lo que se alimenta, es un éxito suicida. Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, Jean-Luc Nancy es un pensador cristiano o no lo es. Cuando le preguntan, él dice que es ateo. Y sin embargo, cuando nos vamos al detalle de su pensamiento, el cristianismo ahí está en pleno, y además es uno de estos pensadores que nos dicen lo que nos acaba de decir Mauricio Buchot, que el momento del pleito, entre este pleito rezagado en el que estamos todavía los mexicanos y del que tenemos que salir, ¿no? Entre el laicismo persecutor y el cristianismo que tiene que defenderse de esa persecución, como la primera parte de mi libro, eso ya no es actual, ¿verdad? O sea, nuestros colegas filósofos, intelectuales, los políticos que siguen en eso, pues están rezagadísimos, no se han enterado de lo que está pasando en el gran mundo. En el gran mundo lo que está pasando es que somos contemporáneos del fracaso del ateísmo, que somos contemporáneos del fracaso del proyecto moderno por sustituir al cristianismo. Entonces, ese es el desafío, o sea, tenemos que entender cómo fue todo ese proceso para entender bien a nuestros contemporáneos y para, a diferencia del neotomismo, que era un repliegue, ¿no? con grandes personajes como Gilson, pero sobre todo con Maritain, ¿verdad? Que era una especie de odio de la modernidad en la medida en que se identificaba la modernidad como este anticristianismo, ¿verdad? Yo creo que ahora podemos llegar a esta situación de diálogo donde precisamente podemos recuperar todo lo de positivo que tiene la modernidad, porque también hay que decir que bueno, los últimos papas lo han dejado muy claro, ¿no? Que la Iglesia como institución humana, no solamente divina, sino también humana, ha cometido graves errores, e incluso errores de dogmatismo, no en el mismo sentido fuerte que lo dicen sus enemigos, ¿no? Pero sí ha habido excesos, ¿no? Sí ha habido pues un identificar al neotomismo con la única filosofía cristiana, por ejemplo, ¿no? Que es San Matisque hace la fides et ratio, es una gran filosofía el tomismo, no dice el tomismo, sino el tomismo, sino la verdad, pero no es la filosofía cristiana. No hay filosofía cristiana, el cristianismo es una revelación que entra en diálogo en cada cultura, en cada momento histórico con lo que el hombre puede poner para entrar, para recibir, para entender, para interpretar, para entrar en diálogo con esta revelación. Y también diría, justamente Jean-Luc Nancy, yo me vine corriendo de la conferencia que estaba dando Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy subrayaba cómo la democracia es hija del cristianismo.
ahí hay una pista muy importante de cómo pensar, por ejemplo, con este ateo. Sí, ateo, también, ¿qué quiere decir ateo cuando Nancy dice ateo? Es complicadísimo. Hay un diálogo muy importante, por un lado, con esta realidad que sí, que todos la consideramos positiva, y con la trampa que puede haber, del imperio del bien, de un cierto imperio del bien que apoderándose de este nuevo Dios que sería la democracia, ¿no? O sea, de esta nueva divinidad que sería la democracia, apoderándose de ella, podría crear nuevos ídolos. Esa sería mi predicción. Sí, bueno, pues cerramos, no cerramos sin el comercial, entonces traigo algunos ejemplares del libro, 50 pesos para estudiar.